Gracias, muy buenas tardes. Como de costumbre, soy Víctor Raúl Benítez. Los días martes y los días jueves a las 13 horas estamos en este programa que hemos dado en llamar Status Report, a veces con algunos comentarios sociales, políticos y económicos de la realidad paraguaya, regional, global, ahora con este mundo pandémico, este nuevo modo COVID de vivir, como le llaman, en Europa ya con un rebrote, inclusive con toques de queda. Entonces, para no hablar hoy de un tema tan difícil que es la recesión como política de Estado, como medida sanitaria, entramos en otra crisis que es la crisis energética, más que la crisis energética, la crisis geopolítica, de la calidad de la administración geopolítica en materia hidroenergética y energética del Paraguay, para lo cual yo le invité a mi amigo Axel Benítez Ayala, un compañero con el cual hablamos por las redes sociales, a veces conversamos por teléfono, nos plagueamos, nos reímos, somos felices, somos tristes, sobre cómo es el mundo energético o el mercado energético en la América del Sur, en el mundo a veces y en la América del Sur, en el Mercosur en particular, entre Paraguay y Argentina, entre Paraguay y Brasil, entre Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, etcétera. Y de eso es de lo que queremos hablar hoy, porque estuve leyendo algunos análisis que Axel me los hace tan generosamente y me explica, mira, Víctor, que Argentina está vendiendo energía de Yacyretá que ni siquiera nos paga a nosotros, me dice él, porque siempre Argentina está debiendo su luz en Yacyretá. Yo entiendo el sencillo, después Axel va a explicar mejor. Y le vende a través de no sé por dónde, le vende a Uruguay, aparentemente, no sé si alguna vez le vendió al Brasil, y nosotros en cambio nos quedamos con el pincel en la mano, recibiendo migajas que se llaman compensaciones de Itaipú, en unas pésimas negociaciones que hemos tenido con Yacyretá. Muy buenas tardes, Axel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas tardes y bueno, un placer saludarte y estar a las órdenes para, Axel, la primera para pregunta conversar es, sobre estos temas. Gracias, Axel. Vamos directo a los bifes. Tenemos 25 a 20 minutos más o menos por delante. ¿Qué está pasando hoy en el mercado energético? Además hay sequía, porque una vez aprendí que los cables lo que hacen es llevar agua de un lugar de donde no hay a otro lugar donde hay. Porque se mueve el agua, genera energía y el cable lleva agua de un lugar donde hay suficiente agua a otro lugar donde no hay, y donde no hay a veces y tampoco hay agua, se prende el motor y funcionan los hidrocarburos, que es la termoeléctrica. Viste que algo entiendo, pero ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está haciendo la Argentina y no debe hacer, Axel? Bueno, nosotros, como bien había señalado, ya estamos en un mundo globalizado. La región ha avanzado y lastimosamente nuestro país siempre queda rezagado. Entonces, evidentemente, ¿cómo se materializa ese aislamiento? Y ese aislamiento se materializa de que no participamos de la integración regional. Por ejemplo, bueno, ahora puede ser que tengamos un tramo vial que esté pasando por el Paraguay, pero desde el punto de vista energético no somos totalmente una isla, o como nuestra ex viceministra había caratulado, somos una rotonda de la integración energética regional, porque los demás países han hecho sus deberes y así tenemos que, por ejemplo, Argentina con el Brasil, Argentina con el Uruguay, Uruguay con Brasil, Argentina con Chile, inclusive Bolivia con Argentina, están integrados energéticamente, no solamente a través de red de gasoductos, sino integración eléctrica. Entonces, nosotros no tenemos ni uno ni otro. Nuestra integración eléctrica es ceder energía hacia los demás países, solamente, digamos, desde el punto de vista unidireccional, no bidireccional.
Tampoco somos vía de paso. Es decir, no podemos ni cobrar un peaje por si alguna energía sobrante del Brasil va a la Argentina o viceversa. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros geopolíticamente trabajamos tan mal esta integración energética, mi querido Axel? Bueno, yo en realidad no soy un analista del punto de geopolítico, solamente veo y analizo hechos y veo lo que ha sucedido en la región. Por ejemplo, pongamos un caso sencillo para que la gente entienda. Evo Morales, cuando subió Macri, la Argentina le debía a Bolivia más de 300 millones de dólares por el gas. ¿Qué hizo Evo? Evo personalmente fue a la Argentina a negociar ese pago, pero no se conformó solamente con plata. Él exigió y logró que Ende Bolivia, que sería nuestra Ande, pase a ser un comercializador de energía en la Argentina, porque Evo pensó, bueno, nosotros digamos, Bolivia le vende gas a Argentina. ¿Qué hace la Argentina con ese gas? Y con ese gas puede generar energía eléctrica. ¿Y cuál es la diferencia entre vender gas y vender energía eléctrica? Y es un valor agregado. Entonces, digamos, hablando y haciendo números redondos, puedo decir que el gas, por ejemplo, a $5 el millón de BTU, lo hago pasar por una máquina, me genera energía eléctrica y vendo el producto a $50 el megawatt hora, o sea, se multiplicó por 10. Entonces, la integración, la energía eléctrica es una energía limpia, es una energía que produce valor agregado. Y bueno, y eso detrás de ese fin están. Entonces, hay una integración, hay un intercambio, lo que se llama swap, o sea, Argentina, por ejemplo, le pretende vender gas al Brasil para que Brasil de cierta forma le pueda devolver energía eléctrica o esa energía eléctrica, ese gas se pueda convertir en energía eléctrica. Y así la región está integrada, por ejemplo, un gas que se puede traer del exterior bajo forma de gas licuado, gas natural licuado, criogénico, se puede desembarcar en Bahía Blanca, en Escobar, en la Argentina, y ese gas puede estar en Porto Alegre. O viceversa, un barco metanero que deposite gas en Porto Alegre, ese gas podría llegar a la Argentina. Si llega a la Argentina, puede llegar a Chile, puede llegar a Bolivia. La misma cosa. Entonces esa integración, digamos, pasar del gas a la energía eléctrica es un pequeño paso. La región ha avanzado en eso y nosotros nos hemos estancado. Ni siquiera infraestructura eléctrica tenemos, mucho menos en una alternativa como pensando, bueno, los huevos no podemos poner todo en la misma canasta. Y en la energía es un tema no solamente geopolítico, sino que es un elemento estratégico. El valor de la energía siempre tiene un valor, digamos, con fuerte influencia política de mercado porque es transversal a toda la economía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros prácticamente no hacemos nada. Regalamos energía, nos pagan los que se les place, digamos, sin ninguna relación ni con el mercado ni con el valor agregado de esa energía, pero tampoco procuramos hacer nada. Pregunta concreta entonces, ¿es un tema de negociación, como dijiste, estratégica o geoestratégica? Y también es un tema de realizar inversiones.
Vamos primero por lo último. ¿Cuánto cuesta y cuánto falta hacer en términos de inversiones para poder entrar en el mercado integrado? ¿Qué inversión y cuánto cuesta? Bueno, el tema pasa por tres aspectos. Un aspecto que digamos es el propio, que sería lo que estamos hablando de inversión en infraestructura, una línea, por ejemplo, de alta tensión, que cuesta una línea de 500 kilovoltios, cuesta alrededor de $500.000 el kilómetro. Entonces, podríamos hacer, para estar integrado con la región, podríamos hacer, por ejemplo, Villa Hayes con Formosa. Formosa ya está integrado a la red argentina que se llama el NEA-NOA, el SADI, y la Argentina ya está integrado con el Uruguay a través del cuadrilátero Salto Grande, está integrado con el Brasil a través de Garabí, está integrado con Chile y está a un paso de integrarse con Bolivia. Eso sería en cuanto a infraestructura. Y después viene el tema de la comercialización. El tema de la comercialización que tiene que ver con actores del mercado, porque para todo comercio, digamos, necesitamos un contrato, una garantía, que está bien, hablamos de plata, se deposita en algún banco, en algo, como garante de esa transacción, pero hay un factor fundamental que ahí entra la parte geopolítica, que es la autorización. O sea, yo para comercializar energía en la Argentina tengo que tener no solamente el acceso a la infraestructura, no solamente el depósito, digamos una garantía, no solamente un contrato, sino que tengo que tener la autorización, por ejemplo, de la Secretaría de Energía. Y esa autorización es una autorización, llamémosle política o llamémosle estratégica. No es fácil de conseguir y por eso mencioné el caso de Evo Morales, que aprovechó una coyuntura de deuda de la Argentina y logró que la Secretaría de Energía argentina le autorice a ENDE Bolivia a comercializar energía en la Argentina. De la misma forma, Bolivia ahora ya está consiguiendo que el gas que le exporta al Brasil pueda comercializar, digamos, a diferentes actores. O sea, se vuelve a ser un agente comercializador en un tercer mercado. Esos son los pasos que tenemos que hacer, pero lo difícil, como digo, ahí entra la parte geopolítica o los acuerdos políticos, es cómo logramos, sin tener presión, sin tener la sartén por el mango, de que nos permitan comercializar la energía en un tercer país, cuando a ellos les conviene que nosotros les cedamos y ellos participen del negocio. Por eso, por ejemplo, esto que se está viviendo ahora, en este preciso momento, por energía de Yacyretá que se está yendo al Brasil, por la conversora de Garabí, lo que saco o lo que resalto es que todos están enterados, todos los actores, los países del mercado, menos nosotros, que somos en teoría el mayor productor de energía eléctrica per cápita del mundo, según definió nuestro propio presidente. Claro. Estoy haciendo un cálculo mental. Formosa está a 160 kilómetros, no sé cuántos serán líneas rectas, 150. 120 es de limpio a... Bueno, entonces limpio hasta allá 65 millones de dólares con la coima y todo ya, porque 60 nomás tiene que ser. Entonces con 65 ya nos integramos físicamente. Luego viene
las negociaciones. A mí, yo enseño en Brasil, pero más que enseño, aprendo, porque cuando uno enseña, en realidad aprende. Y tengo algunos alumnos que me dicen que, ¿por qué el Paraguay no reivindica el Mercosur como tratado que permite la libre circulación de factores, bienes y servicios, en vez de quedar atado al Tratado de Itaipú, que se hizo en época de dictadores? En cambio, el Tratado del Mercosur, que es posterior, se hizo ya en época de demócratas, por lo menos. Eso es posible, querido Axel, reivindicar y decirle al Brasil, che, déjame vender la energía donde la demanda esté. Estamos en un libre mercado. ¿Somos librecambistas o no somos? ¿Nos vamos a integrar o no nos vamos a integrar? ¿Queremos la filosofía del mercado o vamos a seguir presos? ¿Cómo es lo que viene de esa mano? Bueno, es un buen tema. Yo creo que gran parte pasa por nuestra propia inutilidad, hablando mal y pronto. Segundo, porque nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el brazo, digamos, que tendría que estar mañana, tarde y noche, o sea, a las 24 horas y a la noche también, trabajando en este tema, en verdad está más ocupado con cuestiones domésticas sencillas y con, digamos, problemas internos que buscar la integración. Y pongamos casos concretos. Nosotros teníamos como ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, al senador Castiglione. Castiglione prefirió ir a negociar, no sé, allá por el Medio Oriente, algo, con países donde casi no tenemos, y nuestro principal mercado exportador está acá en la región. El 75 o más por ciento de nuestras exportaciones va al Brasil o a la Argentina. Entonces, un acuerdo como fue el de la ANDE con Electrobras tendría que ser de prioridad. ¿Qué pasó? Delegó en un segundo, tercero, y ya sabemos los resultados, que fue el famoso que yo le llamo el acta volateral del 24 de mayo del 2019, funesto, ¿cierto? Pero, entonces, ¿qué pasa? No procuramos, dejamos en manos de terceros, en vez de potenciar nuestra relación regional. Por ejemplo, estamos más preocupados con un acuerdo energético con Rusia que mejorar nuestra relación a nivel de Mercosur. Con lo que dijiste vos con respecto al Mercosur, en el artículo primero del Mercosur ya habla de libre circulación de bienes y servicios. Artículo primero. O sea, ahí cuando embragué y metí en primera. Entonces, si nosotros no entendemos, si nosotros no defendemos, si no mantenemos una postura firme, porque ¿qué pasaba o qué pasa? La asociación o la dualidad Argentina-Brasil siempre nos ahogó. Entonces, en las reuniones de Mercosur, si estaba presente Argentina, no estaba presente Brasil o viceversa. Entonces, como faltaba un voto, el Mercosur nunca, o sea, la libre circulación de bienes y servicios, energía, por ejemplo, no fue factible o no fue un hecho para el Paraguay, porque supuestamente nuestros acuerdos binacionales están por encima de Dios, de la Constitución, de la presidencia de Dios y del universo, ¿verdad? Entonces, y eso, entonces si nosotros mismos le ponemos cepo y, por ejemplo, la propia ANDE o se coarta la libertad de información cuando, por eso cito el caso específico, por ejemplo, de que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo ahora con esta exportación de Argentina hacia el Brasil. ¿Qué ocurre en el Brasil? Itaipú sabemos bien que está sujeto a las decisiones
políticas del Ministerio de Minas y Energía. Y Bolsonaro tiene mano dura y por algo que no hace falta ser muy estratega para entender de que por qué razón Bolsonaro designó a su propio ministro de Minas y Energía en el Consejo de Itaipú. Y eso es porque lo que dice se tiene que hacer en el Consejo de Itaipú. De la misma forma sucede en el lado argentino. El lado argentino sabemos que estuvo casi 6 meses acéfalo, el director técnico ejecutivo argentino. Entonces, la EBI era un ir y venir. Siempre fuimos vagón de cola. Entonces, siempre tenemos a quien echarle la culpa de nuestra propia inutilidad. Tanto en Itaipú como en Yacyretá. El tema, yo creo que es, como decís bien vos, esto ya perdimos la oportunidad de subirnos al tren de la reivindicación de EBI 2014. Por puras promesas. Nos prometieron obras fantásticas. Hace más de 6 meses que empezó el campamento de las obras del Añacuac. Me imagino que ese campamento debe estar brillando, tiene piso de porcelanato, todo, porque de la obra en sí no se hizo absolutamente nada. Creo que ni un mojón. Pero con Itaipú la misma cosa. Nos hablan por ejemplo, de ejecuciones fantásticas de gastos sociales. El año pasado 92 millones, más que en el 2016, por ejemplo. Nos hablan de un cambio de misión en la Itaipú, pero sin embargo, cuando alguien quiere reclamar o recortarle el sueldo porque ganan encima del sueldo del presidente, pegan el grito al cielo y no, eso tiene que resolverse por nota reversal. Eso es la explicación que nos dan. Entonces, para pedirle un recorte de sueldo es nota reversal, pero para cambiar la misión de Itaipú hace falta nota reversal. Ahí con una simple resolución para obras, para endeudar al país, no hace falta nota reversal. Hace falta. Entonces, ¿qué nos hace falta? Lo que nos hace falta es un poder político. Por eso cito, y vuelvo a repetir, el caso de Evo Morales. Evo Morales, cuando negoció el tema del gas, cuando negoció el tema de Argentina, cuando negoció el tema de salida al mar, que son todos temas que le corresponde digamos, al Ministerio de Relaciones Exteriores, él tomó el toro por las astas. Él en persona encabezó la negociación. Y cito en contrapartida nuestro caso. En nuestro caso del acta bilateral del 24 de mayo pasado, el presidente delegó en el canciller. El canciller, a su vez, en un tercero, que era la persona más apta y la más capacitada de todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, con 50 años o no sé cuánto de trayectoria, el tipo más capaz. ¿Qué pasó? Después, cuando nosotros escuchamos las declaraciones ante la Comisión de Entes Binacionales, nadie sabía nada, nadie sabía ni por qué se fue, todos tenían rango de ministro, todos se fueron seguramente con pasaporte diplomático, en hoteles 5 estrellas, pero nadie sabía nada, fueron a firmar algo que nadie sabía nada. Ese es nuestra debilidad. La debilidad empieza por la cabeza, y la cabeza no hace falta que tenga estudios, hace falta que tenga actitud. Y ese es el caso que yo le pongo de ejemplo a Evo Morales sacando, no hago juicio de valor sobre la cuestión política, sino que hago juicio de valor sobre su actitud de tomar el toro por las astas. Y cuando es cuestión
binacional, bilateral, cuando es algo estratégico país, tiene que estar involucrada la cabeza. La cabeza tiene que tomar el toro por las astas. Itaipú es nuestro último tren porque nosotros en el país hoy solamente tenemos dos bonos. Tenemos el bono demográfico, que es nuestra juventud, pero al bono demográfico le tenemos que dar de comer con algo. ¿Y qué es ese algo que le puede dar de comer? Nuestro bono energético. Pero si negociamos, como negociamos Yacyretá 2014, donde le vamos a dar de comer promesas y mantener el status quo, evidentemente hemos perdido el tren de la historia. Es así de simple. Así mismo. Voy a pagarte un copyright. Tengo que escribir mi artículo para el lunes, que mañana lo entrego en 5 días. Quiero citar todo lo que me has contado, con tu permiso. Muy bueno. Sí. Tenemos dos bonos. El bono demográfico, que come todavía, es biológico. Estamos en recesión y solo con el bono energético o hidroenergético le vamos a dar de comer. Te agradezco por la hora y estaremos hablando otra vez en privado en el transcurso de estos días. Buenas tardes. Un placer. Gracias. Gracias, hasta luego.